10 de la mañana con 1 minuto le damos la bienvenida a este Estado Nacional donde hacemos transmisión conjunta con Radio Duna 89.7 en Santiago y de inmediato les presento a mis compañeros Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo están, Matías? Buenos días. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Y presentamos a nuestro invitado, el diputado Marcelo Díaz, apoderado, como decíamos recién, de la lista opositora en las elecciones recientes del Partido Socialista, elecciones que están ahí tambaleando, por decirlo de alguna manera. Diputado Díaz, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buenos días. Hola, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver, hay dos grandes situaciones que están afectando al Partido Socialista. Uno tiene que ver con las elecciones, ha pasado casi un mes y todavía no está al 100% de los resultados definitivos. Y otro tiene que ver con estas denuncias de vínculos supuestos entre militantes del partido con el narcotráfico. ¿Cómo define usted la situación actual que está atravesando el partido? ¿Está en riesgo de extinción, como dice el diputado Juan Luis Castro? Está en una crisis muy profunda, muy severa, y efectivamente se está jugando, no su extinción, porque siempre va a haber alguien que mantenga el timbre y la campanilla, por decirlo así, pero sí su agonía, su lenta y trágica agonía. Eso es lo que yo creo que es lo que enfrentamos. Y voy a partir por lo menos importante a esta altura del partido, las elecciones. Anoche a la 1:30 de la mañana fuimos informados, notificados por el Tribunal Supremo de la declaración de electas y electos de todo el país. Pero se nos dijo que en 24 horas de plazo nos iban a informar a qué comunas incorporaba esa proclamación, cosa que es clave para que las regiones puedan hacer las impugnaciones que les parezca pertinente. Y quiero pasar rápido, insisto, por las elecciones. Yo creo que aquí nosotros planteamos en la campaña una línea de base fundamental de lo que era la postulación de Maya Fernández y su lista, que era la recuperación de la institucionalidad partidaria, es decir, el respeto a las reglas del juego, la aceptación por parte de todos de las normas que regulan hoy día la actividad de los partidos, a partir de la ley de partidos políticos dictada durante la presidenta Bachelet, y yo creo que sobre eso hubo poca conciencia en quienes condujeron el proceso electoral, y a eso me refiero, con eso me refiero a la dirección del partido y me refiero al propio Tribunal Supremo. Este mismo hecho, ¿no?, que nos informen de una lista proclamada, pero que no esté en las comunas. Imagínense en el partido dijeran ganó tal, pero no podemos decir con cuántas mesas ni quién. Eso no es normal en un partido. Pero lo que dice Álvaro Elizalde es que, independiente de lo que está pasando con algunas comunas puntualmente, el triunfo de ellos es tan holgado que es categórico. Por lo tanto, cualquier revisión que se haga no va a incidir necesariamente en el resultado, y varios son los que llaman a que usted y su lista reconozca ese triunfo. Pero mira, ayer nosotros tuvimos una reunión y Maya Fernández recordaba, y otros más, que el mismo día de la elección nosotros dijimos Maya Fernández sacaba la primera mayoría individual, la otra lista sacaba más votos y vamos a ir al Comité Central a plantear que es bueno que Maya Fernández encabece el partido, porque como nosotros tenemos este sistema de elección tipo régimen parlamentario, el Comité Central puede designar a cualquiera de sus 110 integrantes. Nosotros desde el primer momento que reconocimos que habían tendencias que se fueron confirmando. Toda nuestra lucha posterior, impugnaciones, reclamaciones, presentaciones, tenía otro propósito, y lo dijimos varias veces, y de eso hay declaraciones no solamente mías como apoderado, sino muchos más. Y es que si tú partes un resultado electoral con 46% de las mesas descuadradas, bueno, tienes que cuadrarla, porque las elecciones no son al ojo ni al olfatómetro, son exactas o no lo son. Tú puedes tener mesas que se impugnen y que son irregulares, pero al final tienes que tener la tranquilidad para todos de que los resultados, los votos que se han contado son votos válidamente emitidos. ¿Y esa tranquilidad no está? Hasta hemos ido avanzando. Lo digo en el sentido de lo categórico que es Álvaro Elizalde, es decir, que independiente de lo que se vaya a revisar, hay aquí un triunfo categórico de esa lista. Bien, y por eso hacen este llamado a que reconozcan ese Pero triunfo. la pregunta es, ¿reconocer qué? ¿Que la lista A de Elizalde sacó más votos? Pues se lo dijimos el 26 de la noche. Lo que nosotros dijimos luego es que la ley de partidos políticos, en su artículo 26, inciso quinto, dice que el escrutinio debe ser público y en presencia de los apoderados. Y eso no está ocurriendo. Pero yo quisiera terminar con una idea. Entonces, nuestro objetivo no era que el resultado, la impugnación y las presentaciones fuera a cambiar el resultado. Era elecciones limpias. Acabar con una cultura que está en todos los partidos, desde la vigencia de la ley de partidos políticos de la dictadura hasta la ley de partidos políticos de la presidenta, en que las cosas no cuadraban unas mesas y se dejaban de lado, no, se arreglaban políticamente. Eso no puede ocurrir en un partido, porque los partidos tienen mucho... Usted ocupa una frase bien categórica que dice elecciones limpias. Sí, claro. Quiero entender que el reclamo que hacen ustedes, la lista de Maya, es que estas elecciones fueron sucias o fueron directamente fraudulentas. No, nosotros nunca hemos utilizado la expresión fraude. Yo se lo estoy preguntando ahora. No, jamás. Jamás hemos dicho que es una elección fraudulenta. Lo que hemos dicho es que no es irrelevante que haya un 46% de las mesas en el primer escrutinio que no cuadre, no es irrelevante que no sepamos, que no conozcamos las actas de escrutinio, porque vuelvo a decir algo en el parangón con la elección nacional.
nada de estas cosas podría ocurrir para considerar válida y legítima la elección. Entonces, nuestro argumento no tiene que ver con los resultados, tiene que ver con asegurar que el proceso se ajuste a las reglas, y las reglas son la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Y yo sé que hay quienes en el PS consideran que la ley de partidos es una suerte de corsé. Y yo aquí estoy con lo que dijo Gardo Engel. La autonomía de los partidos hay que preservarla por sobre todas las cosas, pero tiene un límite. El límite es que los procesos regulados, reglados y legales deben respetarse. Y de ahí un proyecto de ley que veníamos trabajando, le consta a Patricia con Jaime Belolio hace más de un año, porque habíamos visto lo que pasó en la UDI, lo que pasó en el PRI, lo que pasó en Ciudadanos, que los partidos no están en condiciones de organizar procesos electorales con eficiencia y con la calidad con lo que lo organiza el CERVEL. Y es bueno que esa al menos función esté fuera. Entonces, Marcelo, termino con un razonamiento. Entonces, es una cosa. Y lo segundo, y quizás más importante todavía, los partidos, al igual que los países, deben tener Estado de Derecho y ese derecho debe ser respetado. Y el primero llamado a respetarlo es el Tribunal Supremo, porque es a su vez quien tiene que hacer que se respete. Y ahí hay otro problema. Nosotros hemos tenido una conducción caótica por parte del Tribunal Supremo. Yo sé que hay algunos que dispararle a todos porque no todos han tenido la misma conducta, pero que el presidente del Tribunal Supremo antes de la elección anuncie un resultado, que luego diga que se inhabilita, pero no se inhabilita, que renuncie, que no renuncie, que diga una cosa y diga otra. Imagínense si el director del CERVEL o el presidente del Consejo del CERVEL hiciera eso durante la elección, el impacto negativo que tendría sobre los procesos electorales. Entonces, no hay una voluntad nuestra de cambiar los resultados porque no van a cambiar, es decir, la lista A de Elizalde sacó más votos y elige más miembros del Comité Central, y Maya Fernández es la primera mayoría individual. A diferencia de la otra lista, nosotros reconocimos esas dos grandes tendencias el primer día. Segundo, que las elecciones recojan los votos válidamente emitidos y excluyan las irregularidades. Tercero, Estado de Derecho, que no haya ninguna voluntad, porque si no está en riesgo la supervivencia ya de la vida interna del partido, de pasar por encima de las normas, ni de los estatutos, ni de los reglamentos, ni mucho menos de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que en esta elección varias veces el propio Tribunal Supremo se la saltó. Marcelo Díaz, en la última encuesta CEP, indica que el paciente, la política, está en estado UTI. El 19% de los chilenos se identifica con algún partido político. ¿Usted conoce algún país en el mundo, una democracia en el mundo, que funcione sin partidos? Ninguna. Ninguna. Y me gustaría que, más allá de esto es como la Pantera Rosa, que pelean con su propia sombra, peleando usted con Elizalde con usted, que Maya Fernández, que esto no se trata ni de Elizalde, ni de Fernández, ni de Allende, ni de Díaz, ni de Pérez. Se trata de un partido histórico que está en decadencia, porque la pelea parece ser quien ganó una mesa, dos mesas, y nadie, antes de que el reportaje de Canal 13 o el de TVN hace un año y medio, dijera y nos explicitara que hay vínculos con el narcotráfico, ni más ni menos, puso ese tema en el centro. Sencillamente cuando se da la pelea y la pierden en una elección. Entonces, ¿ustedes hasta qué punto se hacen la autocrítica de que están matando el sistema de partidos políticos? Porque, claro, hay un botín de trabajo, de empleo, de recursos, de decisiones. Es que vamos a la inversa, Matías. Mira, yo viví, por razones de estudio de familia, 5 años en España y presencié encarnizadas batallas al interior del PSOE y al interior del Partido Popular. Y estuve muy cerca del PSOE, viví esos procesos y luego de la elección nadie objetaba el resultado porque había mecanismos de transparencia total. Y hasta el día de hoy no recuerdo ninguna elección del PSOE o del PP, que son más duras quizás que las nuestras, o de Podemos, en el que alguien objete el resultado final porque no se cumplieron las reglas. Pero Marcelo, ¿cómo el viernes anterior a la elección? Es decir, nosotros no vamos a ir a la elección porque San Ramón tiene 4.000 votantes de 10.000. Déjame terminar porque hay información Aquí hay narcotráfico, aquí hay un peso específico, aquí está todo esto manipulado. No hay elección posible. Déjame terminar porque, entre otras cosas, para allá voy. Entonces, ¿por qué? Porque esos partidos tienen Estado de Derecho interno y se cumplen. Las denuncias respecto del padrón abultado en San Ramón y de los riesgos del narcotráfico, muchos de nosotros las planteamos con anticipación. Yo quiero citar declaraciones mías durante la campaña, una entrevista de Germán Correa en el Clinic. Quiero decir, por ejemplo, que en la Comisión Política, Michel Petat, Carmen Andrade, yo mismo, en el Comité Central agrego Ernesto Águila, Jaime Fontalba, que falleció justo los días del Congreso, y otros más, planteamos, no ahora, no antes de la elección, hace más de un año, poco tiempo después del primer reportaje, que había que intervenir y auditar el padrón de San Ramón, no solamente porque el programa había dejado en evidencia redes clientelares, es decir, captura
consecución de militantes a través de ofrecimientos de prebendas, de beneficios, de empleo público, etcétera, sino porque además, y más grave aún, porque había dejado en evidencia vínculos con el narcotráfico. Y la respuesta que se nos dio fue la misma que entregó el secretario general en el reportaje de Canal 13. No, es que la ley no lo permite, es que la ley no nos deja hacer nada. Cosa curiosa, porque al día siguiente se anunciaron las 2 medidas que fueron resistidas por la dirección. Y por eso es que yo creo que la dirección tiene una enorme responsabilidad, porque todas esas medidas no se adoptaron. Y yo tengo la impresión de que la razón por la que no se adoptaron fluye de tus palabras, porque esta anomalía, este padrón abultado, inflado de una manera completamente impropia, era un botín electoral demasiado apetitoso como para cortar de raíz con ellos. Por eso partí diciendo, a esta altura las elecciones son lo menos importante. Alguien va a ganar, alguien va a dirigir el partido. El tema es qué vamos a hacer para enfrentar la crisis. Porque lo grave no es que esto haya aparecido ahora, es que apareció hace más de 1 año y medio, sí, pues. Y lo que se hizo fue insuficiente. Y yo lamento mucho porque tengo que decirlo así, porque hay huellas, hay pruebas sobre esto. Uno va dejando huella de carbono también en su trayectoria, en sus declaraciones. Fuimos muchos los que advertimos a la conducción que tenía todo el poder, mayoría en todos los órganos regulares, que debía adoptar decisiones. Y no solamente no las adoptó algunas muy fuertes, expulsó a un alcalde, expulsó a 6 militantes más, pero en la práctica consintió y toleró que ese mundo siguiera operando en el contorno y al interior del partido. Eso se llama corrupción. Pactar. Eso se llama corrupción. La corrupción es un tipo penal específico, pero yo soy abogado, no puedo perderme eso. Eso es consentir y tolerar una práctica, lo decía Carlos Peña hoy día en el Mercurio, el clientelismo existe desde que existe la política. Pero ya es una anomalía, ya es algo que no corresponde. Pero si además tenemos indicios y evidencias de que puede haber infiltración del narcotráfico, haber actuado con la energía inicial y la pasividad posterior, haber ido a pactar con ellos para elecciones. Mira, el otro día... ¿Quién fue a pactar? ¿Elizalde pactó con los grupos narco? No, con el grupo de Aguilera. ¿Los grupos de Aguilera son primos hermanos de los grupos? En su lista, es que mira, yo creo que no todos... Perdón, para esta elección, ¿Elizalde pactó con Aguilera? Para esta elección se articuló una lista tercerista renovación, es decir, donde estaba Mónica Aguilera y Eduardo Bermúdez, que son parte de... Mónica Aguilera, la hermana del alcalde. La hermana Quiero que me quede claro y con esto termino. ¿Álvaro Elizalde para esta elección reciente pactó con el clan Aguilera? Es que ¿sabes lo que pasa, Matías? Yo no lo voy a personalizar porque ha habido un intento, y hoy día aparece en la prensa, por convertir esto en una suerte de disputa juvenil entre Elizalde y yo. Yo creo que se tiene un propósito. No se soportan, dice el titular. Claro, pero además el diario equivoca muchas cosas. Por ejemplo, equivoca que apoyaron a Maya en vez de a mí. Mentira, Maya, y siempre nos reímos con ella, fue nuestra candidata a la mesa unánime. Y yo postulo y aspiro a ser presidente de la Cámara el último año, si es que la bancada sí lo quiere, y si no lo quiere será otro. Así que nunca tenía información que no es errada. Pero yo creo que hubo un intento de hacer de esto una batalla personal, cuando no lo es. Yo he cumplido mi rol como apoderado, he hecho mis declaraciones desde la reflexión que hemos hecho colectivamente como lista, pero sobre este punto yo recuerdo una comisión política en específica en la que yo planteé, intervengamos el padrón, auditémoslo por completo, suspendamos, me dijeron no se puede, propuse una alternativa, que se suspendan los derechos de todos los militantes, pidámosle al Tribunal Supremo que lo suspenda. En esa época había 4 personas del Tribunal Supremo vinculadas directa e indirectamente a San Ramón. De esas cosas yo tengo por escrito. Encontré el otro día... ¿4 de cuántas? 4 de 9. Hoy día había uno que tuvo que inhabilitarse, lo pedimos nosotros, que se inhabilitara porque es funcionario de San Ramón. Hay varios miembros del Comité Nacional que han sido elegidos que son funcionarios de San Ramón. ¿Son todos corruptos? No. ¿Son todos redes clientelares? No. Pero está claro que ahí hay una anomalía y que ahí el narcotráfico ha infiltrado el municipio, porque estaban contratados en el municipio, y ha tocado las redes del Partido Socialista. ¿Diputado? Entonces, esa pasividad, y yo ahí no puedo decir otra cosa, la dirección en su conjunto, la mayoría que ha gobernado el partido estos últimos 2 años, no solamente no hizo más de aquello fuerte que hizo después de que se conoció el primer reportaje, sino que luego consintió que siguieran operando en la frontera y dentro de los límites del Partido Socialista. Y por eso esta crisis es más grave, porque es difícil decirle a las personas que después de ese reportaje que nos golpeó, chuta, no pasó nada. Ahora, No lo que hicimos dice el nada. senador Insulza en esa línea, nada más para complementarlo, dice al alcalde no se le ha formalizado ni se le ha condenado por esta situación que se viene investigando desde el reportaje de Informe Especial. Y eso inhibe el juicio respecto de que él tenía contratado a personas con antecedentes vinculados por casos de narcotráfico, impide reconocer que había una persona que tenía contratada al municipio que había sido condenado. Que había... ¿Es demasiado condescendiente, dice usted, el senador Insulza Yo pienso que con, sí. Yo pienso que sí. con San Ramón Yo pienso y el que sí. alcalde?
Yo pienso que José ¿Insulza Miguel tiene Insulza, vínculos también con el clan Aguilera? es que lo del clan me suena tan feo, pero con Aguilera, por supuesto. Si él fue asesor de... Aguilera fue asesor de Insulza. Entiendo que José Miguel fue la segunda mayoría en San Ramón. Déjemelo claro, diputado. ¿Y Elizalde, el actual presidente? A ver, ha habido una ¿Hay una alianza... relación directa, estrecha con la familia del alcalde? Ha habido una alianza de gobierno en el Partido Socialista en la que ha estado el sector de Aguilera, el sector de Escalona, el sector de Elizalde y el sector de Andrés Santander, que es el sector de Isabel Allende. Eso es un dato evidente. Y desde antes de la elección, o sea, desde antes del primer reportaje, y desde antes del primer reportaje, claro, uno sabía que había una cosa rara, una anomalía, 44.000 militantes. Yo recordé y encontré el otro día, a propósito de una cosa que dije, que me dijeron, pruébala, una carta que yo envié el año 2010, cuando fui candidato a presidente del partido, porque nosotros en esa época denunciamos acarreo masivo de militantes en 2 comunas, en San Ramón y El Bosque, como lista. Mi lista se llamaba Nuestra Revolución. Y la respuesta del Tribunal Supremo de la época fue, nos faltan antecedentes, necesitamos que usted nos investigue quiénes nos piden nosotros que hiciéramos la investigación. Cuando nosotros habíamos entregado videos que dan cuenta de vehículos que llegaban, vehículos con logos municipales, de otra municipalidad. En esa época el alcalde no era Aguilera. O sea, el fenómeno del clientelismo y del acarreo es de larga data, como bien dice Carlos Peña, pero cuando uno además ve que ese clientelismo empieza a convertir a una comuna, a un determinado sector, una suerte de bastión electoral sin ninguna justificación. San Ramón, una comuna izquierda, puede serlo, ¿eh? Pero da para que ahí está el 20% de la región metropolitana, da para que ese sea el 12 o el 13% del padrón nacional, para que defina el resultado de una elección de un partido tan importante como este. Entonces, la elección del partido perdió sentido, hay que terminarla bien y hay que constituir el comité central y nosotros vamos a llevar a Maya Fernández porque creemos que es el liderazgo que puede sacar al partido de esta crisis. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y por eso yo de repente le pido a algunos que miren la trazabilidad de lo que han sido nuestras declaraciones de un tiempo a esta parte. Sobre 2 cosas. 1, Estado de Derecho en los partidos. De ahí el proyecto que presentamos. Que fíjate que curiosamente lo tuvimos que presentar porque nos demoramos, en fin. Incluye que el CERVEL organice las elecciones. Acabar con las barreras que los partidos, y tiene razón Nicolás Izaguirre, yo era ministro en esa época, prácticamente pusieron una suerte de carrera de obstáculo para ir al trícel. Necesitas que tengas al menos el 25% del voto en contra del Tribunal Supremo y que el resultado cambie. Porque el solo hecho de que tú puedas recurrir al trícel inhibiría malas prácticas. Tercero, nos va a faltar un capítulo. ¿Cómo hacemos para que los partidos puedan exigir filtros para evitar evitar una cosa tan espantosa como para que un señor que ha sido condenado por porte de arma, porque fue pillado en un vehículo sin patente, con 2 pistolas, con pasamontaña, y parece terrible, pero está claro que no iba a una fiesta de disfraces. Y ese señor ahora está suspendido, nosotros lo pedimos, no lo van a admitir en el Comité Central, pero pudo ser candidato. Marcelo, usted fue... Y una última cosa. ¿Sí? Y además hemos pedido en ese proyecto de ley lo que las empresas llaman compliance, es decir, cuenten con oficiales de cumplimiento que monitoreen lo que va pasando. Si las personas jurídicas hoy día responden penalmente y los partidos tienen tanto poder, influencia, recursos públicos, ¿cómo no se les va a exigir un estándar superior? Porque, y ahí termino, porque yo soy de aquellos que está convencido que si el sistema de políticos se derrumba la democracia. ¿Usted fue el que impulsó la tesis de la narcopolítica al interior del PS, como dice Camilo Escalona? No, la impulsó... Es que yo no entiendo muy bien a lo que quiere decir con eso Camilo Escalona. Si a lo que dice a que he tenido... a que lo he denunciado desde que lo vi, sí, pero esto apareció un reportaje. Por una parte y enlodado la figura de pero lo que es que ahí yo creo que hay una distorsión. ¿Mm? Y yo la entiendo porque todos le queremos al partido. Yo milito hace 33 años y yo sé que esto le hace un enorme daño al partido. Pero como lo que yo vi es que entre el primer reportaje y el segundo se metió la cabeza en la tierra como la avestruz y no se hizo lo que había que hacer porque era tan grande ese botín electoral, porque no solamente que estén muchos fichados, sino que votan masivamente. Si no me equivoco, en las últimas 3 elecciones, la comuna donde más militantes han votado es San Ramón. Entonces, claro, es muy atractivo porque tú puedes tener otro padrón grande, pero no vota tanta gente. Entonces, yo creo dice que por eso es que no quieren intervenir o hacer algo por eso más, no se hizo o llegar lo de que manera había más que profunda a hacer. lo que pasa en la comuna de San Ramón. Por eso no se hizo. Entonces, que me echen la culpa a mí. Se A mí refiere me da lo al mismo, tono, pero la al verdad tono, es que... a la crítica. Lo que dice Camilo Escalona es que ha hecho una suerte de linchamiento público de la imagen del Partido Socialista. Yo diría que es al revés. Lo que ha permitido el linchamiento público del Partido Socialista fue la inacción de la dirección, que tenía una mayoría abrumadora,
y que ante nuestras propuestas de la minoría, de auditar, de intervenir, de suspender, dijo, se escudó siempre en que la ley no lo permitía. Pero aparece el segundo reportaje y sin mediar cambio legal alguno, por arte de magia, nuestras propuestas son viables. Marcelo Díaz, Álvaro Elizalde, ¿está legitimado para conducir el Partido Socialista de aquí en adelante? Mira, yo soy apoderado en el marco de un proceso electoral que aún no concluye. Y a diferencia de lo que todos piensan, mis declaraciones y mis escritos no han sido una arrancada de tarros personal porque me cae bien Pedrito, Juan o Diego o María Luisa y Sofía. Y por tanto yo me atengo a eso. Y la valoración respecto de si el mejor nombre para encabezar este periodo es Álvaro Elizalde u otro, nosotros creemos que es Maya Fernández, la tiene que hacer el Comité Central. No me refiero a la elección, me refiero a todo lo que hemos conocido que es mucho más putrefacto. Lo de la elección es un detalle. Yo creo... A toda la historia de los últimos... Meter la cabeza como un avestruz bajo la tierra entre los dos reportajes... Es muy grave. Octubre del 17 y ahora que estamos a junio del 2018, con las acusaciones graves, con las evidencias puestas por el informe especial de este canal, meter la cabeza, usted lo dijo, eso lo habilita para seguir... Es tan grave... a cargo del partido. Es tan grave... Y sobre la base que el Comité Central puede elegir a cualquiera de los 110, porque no está escrito en los estatutos ni que tiene que ser el más votado, la lista más votada, ni la primera mayoría, yo creo que el Partido Socialista debe reflexionar sobre quién es la persona, hombre o mujer, más habilitado para sacar al partido de esta crisis. Y yo tengo la convicción de que ese no es Álvaro Elizalde. Pero yo no soy miembro del Comité Central, no soy el que vota, pero esa es mi convicción personal, ni esta dirección, porque yo sé que esto es duro y es fuerte, pero es así. Pudiendo haber hecho más, no lo hicieron. Y yo tengo la convicción de que no lo hicieron porque ese botín de votos era demasiado seductor y atractivo. Entonces no quisieron, el verbo es distinto. No Los que no pudieron, no quisieron. Pudiendo no quisieron, dije. Pudiendo no quisieron. Y dijo la otra vez la señora Aguilera en un matinal que estuve que nosotros la habíamos invitado a nuestra lista. Eso es falso. Yo recuerdo una reunión en el ex Congreso, estábamos todos cuando formamos la lista, varios, entre ellos yo, dijimos, donde estén ellos, no estamos nosotros. Porque sentíamos que había que marcar líneas, fronteras, respecto de algo que podía terminar, porque, ojo, y con esto no quiero saltar nuestra responsabilidad ni encubrirla a los demás, pero este puede ser un problema transversal de la política, como ya lo es en las policías, como lo es en algunas instituciones públicas, como lo puede ser en los juzgados. El narcotráfico, eso es lo que busca, infiltrar las instituciones públicas para conseguir impunidad. Si tú tienes una señal de que aquello puede estar ocurriendo, tu reacción tiene que ser enérgica. Y ahí yo digo lo siguiente, si ahora volvemos a tirar unas cuantas medidas para tratar de salir jugando, pero no nos hacemos cargo del problema de fondo, entonces sí, Marcelo, que la extensión del PS es un riesgo. Sí, y el alcalde de San Ramón, que fue expulsado, sabemos, el 2017 del partido, ¿sigue teniendo injerencia en el partido? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Y de qué forma? Funcionarios contratados que siguen sin dirigente. Yo ayer vi en la lista, no lo voy a decir todavía hasta que nos chequemos, pero por lo menos 3 o 4 miembros del Comité Central que trabajan, lo comprobamos, transparencia activa en la Municipalidad de San Ramón. Y no son solamente dirigentes elegidos en la región metropolitana, en la comuna de San Ramón. Estoy hablando de Valparaíso, estoy hablando de la 6ª región, dicen que en otra región también. ¿Usted tiene esa tesis de que lo que está pasando en San Ramón se está dando también en otras comunas? No, yo creo que él ha intentado, o el aguilerismo, por decirlo de alguna manera, ha intentado influir y en distintas regiones, en distintos territorios, a partir de un modo clientelar de operar. Y ese modo clientelar de operar abrió la puerta para que las redes de narcotráfico intentaran infiltrarnos. Quiero decir algo súper categórico. El Partido Socialista no es un partido que esté infiltrado por el narcotráfico. Yo conozco el partido, llevo 33 años, he sido candidato a Arica, Magallanes, muchas veces. ¿Pero cuál es la definición? ¿Está contaminado? ¿Hay un sector? ¿Tiene que ver con algo puntual? Hay un foco, hay un riesgo. Eso ocurrió a partir de una municipalidad, porque no me digan que lo echamos porque tenía gente contratada sin haber pasado por la Contraloría. Los pulsamos de manera fulminante, si uno le quiere a la elección lo que dijo en esa época, precisamente porque en su municipalidad habían funcionarios, trabajadores, ahora mismo el régimen contractual, porque algunos se escudan en eso, que tenían causas, procesos, condenas por hechos vinculados al narcotráfico. Y esa puerta de entrada llegó al PS y sobre eso se debió haber hecho más y quienes tenían el poder para hacerlo no lo hicieron. ¿Hay complicidad, Elizalde? Te le da con que yo no voy a hacer... de la directiva he recibido ¿hay complicidad? tanta imputación. Hay un foco. ¿Quién protege ese foco de corrupción? No, es que y de yo no creo que... narcotráfico? Usted dijo, hay un foco. Yo no creo que se proteja. Yo creo que hubo
lenidad, hubo indolencia. Pero, diputado Díaz, los que llevamos años siguiendo la política de cerca, como todos los que estamos aquí, Aguilera, el alcalde Aguilera, por sí solo, no podía actuar como ha actuado ni ha podido conseguir el valor que ha conseguido. ¿Quién lo padrina dentro de los varones del Partido Socialista para que consiga el valor que tiene hoy día? Que lo expulsan a él y sigue su hermana. Es que yo creo que es al revés. Yo creo que él fue juntando tanto y tantas fichas y demostraba tanto como los podía movilizar y juntar. Voy a repetir lo que dijo un dirigente cuando conversamos estos días. Los baños de masa de los socialistas se daban en San Ramón porque él te llenaba un gimnasio con 1000 personas. Entonces, eso le dio un poder. Claro, hubo gente que lo cobijó cuando él empezó, cuando él partió. ¿Quiénes? Varios dirigentes que trabajaron con él, pues. Varios dirigentes. ¿Puede nombrarme alguno de los que le facilitaron el camino para llegar a tener el poder que tiene? Facilitaron el camino. Yo creo que él mismo se lo facilitó con este modo de reclutamiento, con hacerse ahí fuerte, con en una sola región, en una sola comuna, tener los votos suficientes para elegir un miembro de la mesa. Fíjate tú que su hermana sacó la 4ª mayoría nacional siendo candidata en una región, solo en una región. Entonces, esa atrofia, esa anomalía del padrón fue consentida porque era, para el que la conseguía, un piso electoral enorme. Y ya, uno podría decir, hasta antes del primer reportaje, chuta, ya, era clientelismo, no había cómo demostrarlo. Después del primer reportaje, es indolencia, es irresponsabilidad. Marcelo Díaz, diputado, apoderado de la lista opositora de Maya Fernández, muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pati y Rodrigo, muchísimas gracias. Ok.